A ver. Bien, buenas tardes, estimados compañeros presentes en esta sala. Hoy el compañero doctor Miguel Ramos Saldívar, responsable de la coordinación de este diplomado en autoestima y emancipación, tiene pues, el gusto de presentar una quinta sesión que hoy tiene como tema justamente la crítica al coaching neoliberal. Bienvenidos todos. Pedimos a todos los compañeros que abran sus cámaras para efecto de el control de la asistencia y la muestra de la asistencia. Buenas tardes a todos, doctor. Buenas tardes, bienvenido. Tiene la palabra. Acuérdate, bueno, que tomar fotos cada vez que se pueda, los compañeros. Bueno, compañeros, el tema de hoy, que es continuación de los temas que hemos venido dando anteriormente, se titula Crítica a la psicología positiva y al coaching neoliberal. ¿Sí? Ya me imagino que todos conocen la palabra coaching, ¿no? Este entrenador psicológico que según nos ayuda a salir de nuestras sistemáticas depresiones. Para el desarrollo de este tema me voy a basar en varios puntos. El primer punto que quiero tocar con ustedes, que tiene que ver con el aspecto que ya hemos visto, aquí tengo una hoja donde fui tomando anotaciones de varios libros que revisé. El primer punto es la mercantilización de la felicidad. Así lo pueden anotar ustedes por ahí en su libreta de notas las compañeras y los compañeros. Tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, el hecho de que entendamos que la felicidad se ha convertido en una mercancía más en la época del capitalismo neoliberal. La felicidad se vende, la felicidad se compra, incluso pueden poner por ahí, la felicidad se gestiona. Esto es preocupante porque uno de los mensajes que constantemente nos está mandando la prensa burguesa, conservadora, liberal, es que la felicidad depende de cómo tú enfrentas la vida, ¿no? O sea, nos dicen que te pueden pasar cosas muy malas, pero en definitiva tú decides cómo enfrentar esas cosas malas y por tanto parecería que tú puedes ser feliz en medio de la desgracia. Si ustedes quieren poner un caso extremo para ver lo ridículo que es este mensaje, piensen cómo gestiona la felicidad un palestino. Un palestino ahora bajo las bombas le están robando su país, los están despojando de su tierra, de sus casas, del lugar donde nacieron, donde crecieron, y que tú le digas a un palestino, bueno, pues las cosas que te pasan son malas, pero la felicidad tuya depende de cómo tú enfrentes esto, ¿no? O sea, tú sonríe que el sol sale para todos. Miren, compañeros, si quieren, y compañeras, las compañeras más que los compañeros, si quieren escriban ahí en su libreta, el sol no sale para todos, todos los días. Eso es falso. Cuidado con creerse ese eslogan del capitalismo. El sol no sale para todos. Hay personas en este mundo para las que el sol no sale todos los días. Y yo estoy diciendo los palestinos, pero hoy está Venezuela bajo el asedio del gobierno de los Estados Unidos, preparando una invasión a Venezuela. Y en México hay todavía más de 40 millones de pobres, viviendo en una situación terrible, para los cuales el sol no sale cada día. Entonces, la industria de la autoayuda, que hoy en este capitalismo de todo se vuelve mercancía, hay una industria de la autogestión de las emociones, de la autoayuda, del coaching, ¿no? Incluso hay cursos para volverse coaching. Se vende la idea, y además es la idea falsa, de que la plenitud del ser humano es archivable, yo puedo acumular plenitud a partir de comprar cursos, comprar libros, comprar seminarios, y hay autores que se han vuelto muy famosos vendiendo libros en los cuales supuestamente el ser humano tiene la capacidad, ¿no?, de ser feliz en medio de la barbarie, que es la idea fundamental que ellos nos, nos venden. Y uno de los aspectos contra los que tenemos que estar más alerta es los retiros de bienestar. Así pónganlo y si quieren pónganlo entre comillas. Los retiros del bienestar, que son propuestas en las que a las personas se les invita a comprar un paquete
Ese paquete implica que te van a llevar a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad, donde van a hacer ciertos ejercicios. Y con esos ejercicios de ese lugar de paz y de tranquilidad, tú te vas a encontrar contigo mismo y vas a lograr el equilibrio perdido por tu falta de control emocional. Todo esto es una manipulación que trae como objetivo, y esto quiero que lo remarquen muy bien, la idea de que el individuo o la persona humana es responsable de su sufrimiento. Porque si yo puedo alcanzar la felicidad subjetivamente, yo soy responsable de mi sufrimiento. Si usted convence a una persona de que él, con su puro pensamiento, puede alcanzar el bienestar y la felicidad, la conclusión inmediata es que yo soy responsable de mi sufrimiento. Y yo necesito que alguien me entrene para yo ser feliz. Y hay una palabra que me encontré estudiando el tema de hoy que me pareció muy simpática, que es la happy en English, escrito en inglés, güero, H-A-P-P-I, happycracia. No la burocracia, sino la happycracia. O sea, si no eres feliz, es porque tú no te esfuerzas lo suficiente. Si tú no eres feliz, es porque tú no visualizas adecuadamente o tú no tienes la mentalidad correcta. Si tú no eres feliz, es porque tú no has tenido, no has pagado la ayuda necesaria para tú ser feliz. Con lo cual llegamos a la conclusión que acabo de decir. Tú sufres y el sufrimiento es tu responsabilidad. ¿Sí? Ahorita mismo estaba conversando con unas amigas y una amiga me comentaba cómo ella acompañó a su mamá en sus últimos momentos, una mamá enferma y ella haciendo todo lo que un ser humano tendría que hacer, ¿no? Ayudar a su mamá, acompañarla, llevarla al médico, traerla, papá, y que en algún momento alguien, un médico, le dice, es que tú este, eh, estás todo el tiempo ahí ayudando a tu mamá, me parece que te pasas, ¿no? También tienes que dejar a tu mamá para que tu mamá. Y yo le comenté, pero ¿cómo te van a decir una barbaridad como esa si lo que te hace humana precisamente es ocuparte de tu mamá? Tu mamá no es una carga, tu mamá es tu mamá, ¿no? Entiendan eso. Hay una foto por ahí en internet, la pueden buscar, cuando lanzaron la bomba de Hiroshima y Nagasaki, de un niño de 12, 13 años que trae en la espalda a su hermanito muerto y está haciendo fila en los crematorios que se hacían para evitar las epidemias, tuvieron que empezar a cremar. Imagínense ustedes que entre Nagasaki, entre Hiroshima y Nagasaki fallecieron 300.000 personas. Que tengan una idea de la cantidad de muertos, cadáveres que había ahí, se volvió todo un problema. Y estaba aquel niño de unos 12 años con su hermanito que tenía como 5 o 6 años en la espalda, muerto. Y alguien le dice, parece que alguien le dijo que lo pusiera en el piso, que se quitara ese peso. Y él le respondió, no, no es un peso, es mi hermano. Entonces, ¿cómo alguien puede considerar que tu mamá es un peso, que tu mamá es un problema, que tu hijo es un problema? No. Entonces, el sufrimiento, compañeras y compañeros, lo voy a decir así lapidariamente para que lo escriban, el sufrimiento es parte de ser un ser humano. Si usted sufre, no es porque usted no sabe gestionar sus emociones. Si usted sufre, es porque usted es un ser humano. Y habría que buscar entonces cuál es la causa de su sufrimiento. Porque si la causa de tu sufrimiento es la desgracia de alguien, el hecho de que tú sufras, habla mucho de ti, de tu humanidad, incluso de tu salud mental. Entonces nos quieren convencer que si sufrimos, pues tenemos algún desajuste, tenemos algún problema. No, nosotros no tenemos ningún problema, ningún desajuste. Sufrir la desgracia ajena, sufrir la problemática del mundo como algo personal, compañeras y compañeros. Porque en este proceso de mercantilizar la felicidad, incluso te dicen, no lo tomes personal. O sea, es como que te dijeran, sé feliz, aunque no te rodee la felicidad. Miren, camaradas, como yo lo veo, si en medio de la barbarie usted es feliz,
La única explicación que yo tengo para eso es que usted ha dejado de ser un ser humano. Usted ha perdido humanidad y por eso usted puede ser feliz en medio del hambre de otro, de la desgracia del otro, del sufrimiento. Vaya, es la única explicación que yo tengo. Por tanto, la propuesta de la mercantilización de la felicidad, así como yo lo veo, es una propuesta de deshumanización. Es una propuesta donde yo no voy a tener que personalizar la desgracia ajena. ¿Sí? Y en este problema de la happycracia, me gusta la palabra happycracia, happy en inglés, H-A-P-P-I, griega, cracia, happycracia. En este término de happycracia, incluso son capaces de decirte que tú tienes que vivir los fracasos personales tratando de no dejar de ser feliz. O sea, si me despiden, entonces yo tengo que pensar y qué hice mal, porque me despidieron. En lugar de yo darme cuenta de que mi despido tiene que ver con la dinámica del mercado laboral capitalista, que el hecho de que haya cientos de gente por ahí sin trabajo tiene que ver con la dinámica del mercado laboral capitalista. Y pues, y por supuesto, si alguien se queda sin trabajo, la propuesta del sistema sería, pues, intenta hacer tu coaching, intenta crecer, intenta autogestionar tu éxito para que tú no ubiques al sistema como el primer responsable del ejército de desempleados y para que tú no cuestiones al sistema. Entonces, todo esto de la mercantilización de la felicidad, todo esto de la happycracia, toda esta idea de que el ser humano es el responsable de su felicidad porque la felicidad está en ti y tú puedes ser feliz, solo tienes que proponerte ser feliz. Todo este cuento que ellos nos cuentan convierte al ser humano en un ser realmente inhumano. En definitiva, podemos hablar que hay una construcción patológica de las emociones básicas del ser humano. Emociones universales en el ser humano como la tristeza, el duelo, la frustración, son tratadas como si fueran desórdenes clínicos, son tratadas incluso con medicamentos, hablan incluso del trastorno de duelo prolongado, así escriben, trastorno de duelo prolongado. O sea, una persona que está en proceso de duelo, que perdió a alguien, no, le dicen, no, es que tú tienes un trastorno de duelo prolongado porque se supone que el duelo tuyo tenía que durar 3 semanas, 4 semanas, pero si tú perdiste un padre, una madre, un hermano, un hijo, y tú llevas un año sufriendo, te dicen, es que tú tienes un trastorno de duelo prolongado. Eso, con lo cual yo pienso que es una barbaridad, porque el duelo se vive de manera muy personal. No hay una normatividad para el duelo. No hay un tiempo de desahogo. Eso va a depender de la relación que tú tienes con esa pérdida, de la implicación humana que tú tienes con esa pérdida, de la sensibilidad que tienes como ser humano, de tus proyectos de vida, de tu red de apoyo, de si estás más solo o más acompañado. Hay muchos elementos que pueden incidir en que un duelo sea más o menos duradero para cada persona. Entonces intentan hoy establecer un plazo aceptable para sentir el dolor. En lugar de entender el dolor como un proceso único, como un proceso personal, como un proceso de reconstrucción y resignificación del ser humano. Entonces, todo esto nos lleva a plantearlo. Lo voy a plantear aquí como un elemento contra el que tenemos que estar alerta nosotros. Hay un imperativo en el capitalismo neoliberal. Se impone como imperativo un optimismo constante. Sí, hay que estar optimista. Sonríe, sé feliz o muérete.
¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en Walmart, por ejemplo, que ya no son trabajadores. Les llaman asociados, no sé. Y entonces les mandan coaching, les mandan gente que desarrolla temas de motivación porque quieren a un obrero feliz. Fíjense qué interesante. El capitalismo enajena, porque el capitalismo enajena. Recordemos a Carlitos Mar. El trabajo es una fuente de enajenación. Profe, ¿por qué el trabajo es una fuente de enajenación? Recuérdemelo. A ver, compañeras y compañeros. El trabajo en el capitalismo es fuente de enajenación porque tú no trabajas para ti, tú no trabajas para realizarte, tú trabajas para otro. Lo que tú produces no te pertenece, le pertenece a otro. El trabajo es una carga y estás loco por salir del trabajo para llegar a tu casa. El trabajo no se disfruta. De hecho, ya empezaron hoy a decirnos en el capitalismo, si quieres ser feliz, trabaja en algo que te guste. O sea, que te exploten en algo que te guste. Tienes que ser un esclavo en algo que te guste, para que estés menos jodido, porque vas a ser un explotado de todos modos. El problema de que el trabajo sea enajenante o no, no depende de cuánto te guste. Es una condición objetiva, camaradas, compañeras, es objetiva el proceso de enajenación en el trabajo en capitalismo. ¿Por qué? Porque el trabajo no implica realización personal, porque nadie se realiza trabajando para otro, correteando todo el día atrás del reloj, para llegar, para salir, para marcar tarjeta, para merendar. Entonces, ese trabajo enajenante que ya el capital se dio cuenta que afecta a la producción, entonces ahora está creando un nuevo tipo de profesión que es la psicología del trabajo. El psicólogo laboral, su función es tratar de que tú no te mueras de un pinche infarto. O sea, intentar de algún modo que tú estés feliz trabajando en Walmart o feliz trabajando donde sea que estés trabajando, pero que estés realizado. O sea, explotado y realizado, explotado y feliz. Pobre, pero con grandes expectativas. Pobre, pero con motivación. Esa es la idea, como nos la está manejando. Yo sé que a veces soy un poco lapidario, pero es que esto nos ayuda a ubicarnos, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que organizan dinámicas de trabajo en equipo, dinámicas donde incluso te exigen una sonrisa constante, una actitud positiva, un trato amable con el cliente, incluso si el empleado está sobrecargado, si el empleado está estresado, mal remunerado. Sí, pero sonríe. Sonríe, que la sonrisa vende. Entonces, madre de Dios, si yo lo que quiero mentarle la madre a alguien, no tengo que sonreír. Pueden ustedes poner ahí que hemos llegado a tal punto de enajenación que estamos viviendo el imperio capitalista de la sonrisa, el imperio capitalista del buen ánimo, el imperio capitalista de la motivación, del deseo de estar ahí. Entonces, ¿qué produce todo esto que estamos discutiendo en este momento? Esto produce un debilitamiento de la acción colectiva. Hay una dinamitación de la acción colectiva, de la organización para enfrentar al sistema. Al psicologizar el malestar, al decir que el malestar es tu responsabilidad, al decir que el malestar que estás sintiendo se debe a tu falta de actitud positiva y no al resultado de la alienación en el capitalismo, se desvía, compañeras y compañeros, la energía de la acción política colectiva, sindicatos, lucha sindical, protestas, hacia un proceso, digamos, de introspección, un proceso de mejora individual, un proceso de coaching, de empoderamiento del sujeto, así le llaman. Entonces, lo que sería la rabia justa frente a una jornada laboral extenuante y mal pagada, se convierte en un problema de gestión emocional, de gestión personal.
de tratamiento que yo le doy a mis propias emociones. Entonces, en lugar de organizarnos para demandar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, mejores condiciones humanas, lo que se nos ofrece son cursos de autogestión emocional, coaching, empoderamiento y cosas así, donde el ser humano, por supuesto, se enajena más. ¿A qué nos lleva todo esto? Yo anotaba aquí, todo esto que hemos explicado aquí, dirige el razonamiento del trabajador del siglo XXI al hecho de que él se asume, él piensa, él cree que su infelicidad es una patología psicológica que él tiene. Entonces aparecen nuevas formas de culpa, nuevas formas de ansiedad en las que yo siento que yo no logro encontrarme en este mundo, que yo no logro estar bien en este mundo, que yo no logro la felicidad. Entonces, todo esto porque hay una tiranía de la actitud positiva, una tiranía de la felicidad vendida del capitalismo, una tiranía que genera, por supuesto, angustia, ansiedad, que no soy lo suficientemente feliz. Y no encuentro el origen de mi infelicidad porque lo que me están diciendo es que el origen de mi infelicidad está en mí mismo, que yo soy el problema. Y a la par con esta realidad objetiva, nos venden las redes sociales en las que estamos todos y todas compartiendo una vida de felicidad. Y entonces subimos, ¿no?, videos y fotos de los 3 minutos en Puerto, 2 minutos en Huatulco, y voy llenando las redes de una falsa expectativa existencial que al final lo que hace es generar un vacío más profundo. Y yo decía, conversando con unas amistades hoy, ¿cuál es el origen de la infelicidad de las personas? ¿Cuál es el origen de nuestra infelicidad? ¿Por qué no somos felices? Yo creo que hay una sola respuesta, compañeras y compañeros. Alguien va a decir, pues yo no soy feliz porque no encuentro al hombre de mi vida, o no encuentro a la mujer de mi vida, porque eso es lo que te vende el capitalismo. Bueno, desde la perspectiva que estamos manejando aquí, que es la perspectiva de Erich Fromm, la perspectiva de la Escuela de Frankfurt, la perspectiva del marxismo. Usted no es feliz porque la organización económica, social y cultural de la sociedad está basada en la propiedad privada sobre los medios de producción. Usted no es feliz porque objetivamente la existencia del ser humano, de la mayoría de los seres humanos, es una existencia en la cual están produciendo una riqueza que no les pertenece. Una riqueza que va a parar a la mano de unos pocos, a la mano de unos pocos aburguesados, cuando la mayoría oprimida no logra alcanzar la medianía de la satisfacción de sus necesidades básicas. Lo que estoy diciendo quiero que lo anoten bien y lo piensen. Cuando yo digo la medianía en la satisfacción de mis necesidades básicas, porque a veces no entendemos cuando los maestros hacen exigencias salariales y nos quedamos solo en el flaco análisis de que pues el maestro es de los profesionales que mejor gana en México. Eso es cierto. Pero el salario de un maestro probablemente no le alcanza para satisfacer las necesidades de toda la familia, además pagarse un doctorado y además pagarse una visita a la muralla china, que la quiere conocer. Pero imagínese usted, ¿por qué el capital le va a pagar para que vaya a visitar a la muralla china? Bueno, porque es que el desarrollo espiritual, cultural, moral, físico, intelectual, tiene que pagarse con el salario. Pero el capitalista te paga para que tú comas
duermas y al otro día regreses a tu condición de explotado otra vez. El capitalista no te paga para que tú vayas al teatro, para que tú vayas al cine, para que tú vayas a la ópera, para que tú vayas al ballet, porque está claro que eso sería demasiado pedir, ¿no? Que le dieran al obrero las condiciones humanas para el desarrollo moral, espiritual, físico, cultural de su familia. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy explicando esto irónicamente para que se entienda que usted no va a lograr la realización personal si usted no puede tener acceso a la espiritualidad, a la cultura, a la libertad, a la conciencia, a la felicidad compartida con el otro. Vaya, la idea fundamental de este diplomado es dejar claro que nosotros no tenemos derecho a la felicidad porque vivimos en un sistema que te roba la posibilidad de la felicidad a la mayoría aplastante de los seres humanos. Objetivamente, compañeras y compañeros, si tú quieres te puedes encerrar en tu casa con tu bajo salario a hacer yoga para ser feliz. Yo estoy tratando de que entendamos que la condición objetiva de las neurosis que hoy pululan con los seres humanos está en las relaciones económicas, está en la forma de producción, está en las condiciones de vida, está en la cultura, en la pseudocultura a la que tenemos acceso. Porque la cultura real, como expansión de la espiritualidad del ser humano, esa está prohibida. Esa, yo diría que cuesta muy cara. Hay una redefinición de la ciudadanía en el capitalismo del siglo XXI, en el capitalismo neoliberal del siglo XXI. Ya la ciudadanía del siglo XXI no es la ciudadanía que sale a votar, no. Ya la ciudadanía del siglo XXI es el que paga impuestos y vota, pero también es el que es productivo, resiliente, emocionalmente autogestionado, equilibrado emocional, que nos estresa, que es asertivo. Cuidado, están vendiéndonos la idea de que la violencia es producto del individuo y que disminuir la violencia implica educar al niño para que el niño sea asertivo. Cuidado, por ahí tengo publicado ya un ensayo, a ver si se los comparto, que se llama Educación para la Paz en un mundo de violencia, donde yo defiendo la tesis que es imposible educar a los niños para la paz en un mundo que constantemente está en guerra. Ahora mismo los norteamericanos ahí están en el Caribe con todos sus portaaviones amagando para invadir a Venezuela. Están acabando con Palestina. Y ahí tienen en el siglo XXI la guerra de Irán, Afganistán, Siria, Libia, todas sus guerras. Ah, pero quieren que el obrero, el oprimido, la pobre maestra de preescolar eduque al niño para la paz. Y uno se pregunta, ¿cómo yo puedo educar al niño para la paz si la primera agresión al niño es la pobreza? ¿Qué le digo al niño pobre que no tiene para comer? Que no se rebele, que no grite, que no lance piedra, que no pinte paredes, que sea asertivo. Es un discurso cínico de la educación del capital. Miren, es uno de los cinismos más grandes del modelo educativo de Peña Nieto, que le llamaban una cajita de herramientas, gestionar el éxito personal, gestionar mis emociones para lograr un mundo de paz. Mundo de paz. ¿Acaso el mundo de paz depende de mis emociones? Entonces, lo que estoy tratando de discutir con ustedes acá es que hay un discurso del capitalismo que culpa al oprimido de tener una mentalidad de pobreza. Así pónganlo. Es un concepto fundamental. Tiene mente de pobre. Hay libros, gente dando conferencias en internet, gente hablando barbaridades de la mentalidad del pobre. Y yo me quedo pensando, digo, ¿de qué madre están hablando? Mentalidad de pobre o mentalidad de rico. Yo me pongo a pensar qué mentalidad tendré yo. Eso es una construcción semántica. Mentalidad de pobreza para decir el pobre es pobre
por inútil, por huevón, porque le falta emprendimiento, porque tiene mentalidad de pobre. Quieren ubicar la causa de la pobreza en la subjetividad del oprimido y no en el sistema de relaciones económicas del capital. Ahora resulta que los pobres se reproducen porque tienen mentalidad de pobre. Ya no es el capital, ya no es el capitalismo, ya no es la subida de los precios, ya no es que cuando yo llegué a México, el dólar estaba a 10 pesos y ahora anda volando por las nubes, ya no es el Fobaproa, ya no, nada de eso tiene que ver. No. Aquí el pobre es pobre porque tiene mentalidad de pobre. Cuidado, anótelo ahí. La mentalidad de pobre es una construcción ideológica del capitalismo para justificar las barbaridades del sistema con la subjetividad del oprimido y de la oprimida. ¿Y cuál es la solución? El empresario de sí mismo, el autoemprendimiento. Hemos pasado de un modelo de conflicto, neurosis, a un modelo de déficit, o sea, depresión. Ahora, no se explica nuestra desgracia porque seamos neuróticos, sino porque somos deprimidos. Ahora el problema no es nuestra actitud contra el sistema, sino que estamos deprimidos. Oye, y te lo dicen con una cara. Yo acabo de estar ahí en el Zócalo y me invitaron a una conferencia ahí. No, me invitaron a ser moderador de unas personas que invitaron a hablar de la diversidad, de la atención a la diversidad. Yo salí con un dolor de cabeza y de hígado de oír a aquella gente, de oír aquellas barbaridades. Y yo callado, estoy de moderador y tengo que ser más o menos educadito. No me invitaron de moderador, estoy ahí sujetándome el páncreas, pues. Escuchando aquellas barbaridades. Barbaridades especialistas de no sé qué universidad. Hablando de cambiar la mente negativa de las personas que tienen diferencias, ya sea psicológicas, motoras, porque no van a las universidades porque no quieren. Ahí están las universidades abiertas a la diversidad, pero la diversidad no viene. Y yo aguantando aquello y diciendo, por Dios, ¿quién invita a estos imbéciles? Dios mío. O sea, ¿usted cree que los paralíticos, los que están en una silla de ruedas, allá en la Sierra Mije, Juárez, no vienen a la UAP o a su universidad? Porque ellos no quieren. ¿Usted realmente cree que el ciego no se va a la universidad porque no quiere? ¿O que el débil auditivo, el que tiene una hipoacusia, no va a estudiar derecho porque él no quiere? A ver, compañero, los que no tienen esas condiciones, ¿usted cree que no van a la universidad porque no quieren? ¿Usted no se da cuenta que las condiciones objetivas que tienen nuestras niñas y nuestros niños para no acceder a la universidad son potentes? ¿O tú crees que las niñas mijas, zapotecas, mixtecas pueden ir a la UAPO? ¿Tú no sabes cuánto cuesta venir a la UAPO? ¿Cuánto cuesta un cuarto? ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto cuestan los libros? ¿Tú crees que cualquier familia puede pagar eso? Puede gastarse el lujo de mandar a su niña a ser abogada. No, las niñas pobres se casan a los 15, a los 16 años para salir de su casa, para no ser una carga. Compañero, la realidad nuestra no es este cuento de hada que nos pintan estos intelectuales que nos vienen a hablar de las condiciones subjetivas que necesitamos para salir de la pobreza. Lo voy a decir lapidariamente. De la pobreza no se sale pensando. Usted no va a salir de pobre con un curso de yoga. Para salir de pobre hay que organizarse. Hay que salir a la calle. Hay que sacar a estas ratas del gobierno y cambiar la historia. Si no, vamos a seguir pobres 100 años más. Esto no lo cambia ningún brujo ahí, psicoanalista, haciendo yoga. Haciendo. Hoy le dije eso a una compañera. Estábamos platicando y fuimos a un café. ¿No? Y estábamos hablando de la infelicidad, del vacío emocional. Y yo decía, nada de eso se te va a quitar con un psicólogo. Nada de eso se te va a quitar con un psicólogo. ¿Y qué puedo hacer? Busca a alguien a quien ayudar. Busca a alguien que esté más jodido que tú y échale la mano. Y eso te ubica perfectamente en el lugar de la vida donde tú estás. ¿O qué tú crees que estaba haciendo el camarada Jesús todo el pinche tiempo que tuvo aquí?
ayudando y ayudando. Y cuando le lanzaron tomate y le partieron su madre, los mismos que ayudó, dijo, perdónanos, no saben lo que hacer. O sea, hasta en ese momento nos muestra el camino real de la felicidad humana. La felicidad humana está en donarse a otros, en hacer algo por el otro. Si usted tiene un vacío existencial, busque algo útil que hacer. Póngase a reforestar y se le quita su vacío existencial. Póngase a sembrar plantas, póngase a ayudar a los niños, póngase a hacer algo por este mundo que se nos cae en pedazos en las manos y su soledad desaparece inmediatamente. Profe, ¿y usted cree que si yo me pongo a reforestar voy a encontrar un marido? No, no vas a encontrar marido, pero se te van a llenar las manos de callo y la cabeza de sueños. Porque entonces el arbolito tiene que crecer, hay que echarle agua, todas las cosas. ¿De dónde sale el vacío existencial del capitalismo? De la enajenación, compañeras y compañeros, de que no tenemos un trabajo que nos pertenezca. Nuestro tiempo no es nuestro tiempo es del capital. Y las que son maestras y maestros, se lo digo, el peteo es un excelente medio para la sanación. ¿Por qué? Porque el peteo te está diciendo, la escuela te pertenece, haz la tuya, ocúpate. Porque mientras tú estés haciendo la educación como te la manda el sistema, como la dicta el sistema, como la piensa el sistema, tú eres una rueda dentada de una máquina. Tú no te perteneces. El ser humano solo se pertenece en el acto creativo. Solo nos hacemos dueños del mundo en el acto creativo, en el acto emancipatorio. Entonces, el peteo es una propuesta creativa. El peteo hace que la educación me pertenezca, que los niños me pertenezcan, que los niños sean mi verdadera responsabilidad. Y eso le da a mi vida un sentido, llena a mi vida de un sentido. Yo diría, usted no necesita un psiquiatra, necesita un aula. Póngase a trabajar con los niños para que vea que todos sus problemas se le quitan. Para que se dé cuenta, que se va a empezar a ocupar de problemas de otro. Entonces, esta idea del sujeto empresario de sí mismo implica que yo me esté preguntando, ¿seré capaz de ser yo mismo? ¿Seré capaz de alcanzar mis metas? A ver, compañero, no sea idiota. Si usted no alcanza sus metas, no se debe a su incapacidad. Probablemente estás buscando las metas que el capitalismo te dicta y probablemente no descubres que las metas reales no son alcanzables en el capitalismo. Mientras no cambiemos este sistema, no vamos a poder resolver la grave crisis, no solo económica, no solo ecológica, la grave crisis psicológica de identidad que el capitalismo genera en los seres humanos. Porque todo el mundo habla de la crisis económica, todo el mundo habla de la crisis ecológica, todo el mundo habla de la crisis medioambiental, pero no hablamos de la enorme crisis psicológica. Gente con baja autoestima, gente que no tiene respeto por sí mismo, gente que anda todo el tiempo buscando el reconocimiento de otros, que lo aplaudan, que lo abracen. Ay, porque eso es lo que nos vende el sistema y eso lo tenemos adentro. Entonces, todo esto implica, todo esto que yo he explicado en el día de hoy, lo que expliqué el pasado y el antepasado y el primer encuentro, implica una negación de la realidad material en la que vivimos. Y ahí pónganlo con mayúscula en rojo y pónganle ojo, preocupante. Todo este discurso de autoemprendimiento, de autoapoderamiento, de autocoaching, de crecimiento personal, de control emocional, lo que intenta es borrar la realidad material de la existencia. Un pensamiento emocionalmente positivo, una felicidad falsa, una realización personal falsa, para hacernos creer que yo puedo vivir feliz en medio de la barbarie. Esa es la idea. Para hacernos creer que mi felicidad es mi decisión en medio de la barbarie. Es un acto total de irresponsabilidad. Si usted hoy no está sufriendo por Palestina, no es porque usted no tenga conciencia, es porque usted es menos humano.
porque nos roban la humanidad, la sensibilidad. Esas personas que desgraciadamente fallecieron en el accidente en el DF con la explosión, qué tristeza. Se pasa uno una semana con el corazón oprimido por esa familia, por esos niños que quedaron sin familia. ¿De qué felicidad tú me estás hablando, pues? Si tú ni siquiera puedes tener empatía con la desgracia del otro. Y estoy hablando de un accidente. Pero la pobreza no es un accidente, compañeras y compañeros, para que no vayamos a empezar a llorar por lo que pasó. No, 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 no. Lo que nos tiene que hacer llorar son aquellas desgracias humanas que son resultado de condiciones objetivas y no de accidentes que se dan, desgraciadamente. Hay millones de seres humanos muriendo en el mundo de hambre, de enfermedades curables, porque las condiciones objetivas de su existencia no le permiten tener una vida digna. Y yo estoy pensando en mi autoemprendimiento para alcanzar la felicidad de Miguelito. Y todavía me dicen, Miguelito, a la primera persona que tú tienes que querer en el mundo es a ti mismo. Y yo, ay, cómo me quiero. Miguelito, qué lindo eres. Y me veo en el espejo y digo, ay, pero qué lindura, Miguelito. No, pues, pura se la comió. Qué lindo quedaste. ¿Qué no les parece ridículo? ¿Qué no les parece idiota? La propuesta que nos tiene el sistema para la es una propuesta individualista, egoísta, una propuesta robinsoniana, que a donde único te va a llevar es al vacío existencial. Entonces, cuando siento dolor, cuando siento frustración, cuando siento tristeza, cuando estoy encabronado en mi trabajo, con razones objetivas para estar encabronado, me dicen, es que tú tienes mala vida. O sea, porque el mensaje es, tú tienes que ser un oprimido, pero con buena vida. El mensaje es, ser un oprimido, pero feliz. Carita sonriente, por favor. O sea, no te alcanza el salario, pero sonríe. ¿Por qué tienes que tener esa cara? A ver, con esa cara vas a resolver el problema del salario. Entonces sonríe. El problema es que cuando sonrío, cuando convierto la desgracia objetiva en un acto de felicidad, desmontan la capacidad de organización, la capacidad de unidad, la capacidad de cuestionar al sistema mismo, la capacidad de discutir con el sistema. Y todavía cuando quiero discutir con el sistema me dice asertivamente, sé dialógico, porque le roban las palabras a Freire y la usan, ¿no? Utiliza el diálogo. Entonces, ustedes pueden poner por ahí que frente a nuestras caras están utilizando el lenguaje terapéutico con fines de control. Así lo pueden poner. El lenguaje terapéutico, ejércitos de psicólogos y de terapeutas controlando a la vorágine de oprimidos para sacarle presión a la olla. Una frase mía. Nos piden que seamos resilientes, que tengamos inteligencia emocional. Y desgraciadamente la inteligencia emocional implica que yo no me encabrone, que yo no me enoje, que yo no pinte paredes, ¿no? Que yo no haga el desmadre que el capitalismo no quiere, porque eso genera unidad, genera conciencia, genera... Entonces se pierde, compañeras y compañeros, la dimensión social de las enfermedades psicológicas que hoy nos afectan. Se pierde la dimensión social de las enfermedades mentales. Porque hoy incluso con el desarrollo de las neurociencias, que me preocupa mucho, me preocupa, porque estos cabrones cada vez ingenian cosas más finas. Ahora resulta que explican mi enojo por un desequilibrio clínico. Y entonces me mandan una pastillita para que yo produzca ciertos neurotransmisores como la dopamina. O sea, usted lo que necesita es dopamina. No, yo lo que necesito es que dejen de bombardear a Palestina, que dejen de robarle a ese pueblo. No, 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 no. Usted calma, no lo tome personal. A ver, respire. Respire. Imagínense Carlos Marx sugiriéndole a los trabajadores, a ver, compañeros, vamos a respirar. Respiremos. En vez de conciencia, en vez de unidad, en vez de lucha, en vez de confrontación contra el capital, compañeras y compañeros, por favor, respiremos. ¿Ya ves que te sientes mejor? Ya no existe la explotación. No hay que alterar. En definitiva, se intenta borrar el origen social del enojo.
Se intenta borrar el origen económico y social del disgusto. Se intenta borrar el origen social y económico de las neurosis. Se intenta decir que las enfermedades mentales no tienen un origen social, histórico. ¿De dónde creen que salen todos esos locos tiroteos en Estados Unidos, en las escuelas? ¿De dónde creen que sale todo eso? ¿Ustedes creen que eso no tiene una raíz social? Porque vamos a tratar de entender esa locura estudiando el cerebro a un hombre por separado. Eso está expresando una crisis psicológica objetiva a nivel social. Y la palabra que le gusta al oprimido mexicano. Le encanta a la oprimida mexicana, más a las oprimidas que a los oprimidos. Porque ahí están las mujeres pobres. Una pinche palabrita. No, no, no. Ella es una guerrera. O sea, una mujer pobre, que no le alcanza el dinero, que trabaja como una esclava para que su hijo coma, pero no se organiza con otras mujeres para partirle la madre del sistema. Es una guerrera. No, eso no es ninguna guerrera. Es una explotada, una oprimida que no tiene conciencia de clase, que no sabe lo que está pasando, que cree que su problema es que ella tiene que esforzarse más. Y entonces romantizamos la pobreza y decimos, no, pero es que esta pobre sí le echa gana, cabrón. Y la palabra guerrera, así escriben. El sobreviviente, la guerrera. No, no, es una madre empoderada. A ver, compañera, hay una sola condición que justificaría llamarle a una mujer guerrera: la unidad frente al capitalismo, la organización frente al capitalismo, la búsqueda de la conciencia frente al capitalismo, hacer grupos de estudio con las compañeras. Eso sí sería empoderarse. La palabra empoderarse para mí solo tiene sentido cuando va acompañada de la adquisición de conciencia histórica, de conciencia política, de conciencia de clase, de la organización frente al sistema. Lo demás no es un acto de empoderamiento. Lo demás es una desesperación por no morirse de una buena vez. Trabajar hasta que el cansancio te lleve todas las energías para que tu hijo coma. No es un acto de empoderamiento. A mí me parece, lo voy a decir bajito, a mí me parece que es tan enajenante trabajar hasta el agotamiento que alcoholizarse. La diferencia es que el alcohólico se escapa de la realidad alcoholizado. El otro se escapa de la realidad trabajando todo el tiempo, 12, 13 horas, 15 horas. Y los dos tienen el mismo resultado. Sigo siendo un oprimido toda mi vida. No hay conciencia, no hay comprensión de la realidad. Ahora, todo esto que expliqué hasta hoy se resume en una idea que nos están vendiendo día por día a través de las redes. Tú eliges. Es tu elección. Pongan ahí, tú eliges, y pongan al lado, falso. Falso. Y todavía nos dicen, necesitamos buenas elecciones, elecciones positivas. Son tus elecciones. O sea, mis emociones son mi elección. O sea, yo elijo ser feliz. Ah, chingado. La felicidad es una elección. Dice, sí. Así nos dicen, la felicidad es una elección. Si Sandra Ventura no es feliz, es porque ella no elige ser feliz. O sea, a ver, tengo un niño enfermo, tengo esta situación, no tengo trabajo. Sí, pero tú puedes ser feliz. Sí, pero no me alcanza para comer, mi madre está enferma. Sí, pero tú puedes ser feliz. Elige la felicidad. Fíjese hasta dónde llega el cinismo del sistema, de hacer responsable al sujeto y a sus emociones de fenómenos cuya raíz es social y cuya explicación fundamental está en el sistema de relaciones económicas, en el sistema de distribución de las riquezas. Entonces se nos vende la idea de que las emociones son una elección. Se nos vende la idea de que podemos elegir no entristecernos. O sea, se nos vende la idea de que nosotros podemos gestionar cómo respondemos a la tristeza, cómo respondemos al genocidio.
Es como decirle a un pobre, échale ganas. Fíjense, si yo le digo a un pobre, échale ganas, estoy tratando, filosóficamente estoy concibiendo la idea de que él es pobre porque no le echa ganas. Todo esto genera una naturalización de la explotación. La opresión y la explotación en el capitalismo se vende como algo natural, como algo que está ahí y frente a lo cual yo lo único que puedo hacer es gestionar mis emociones. Regular mis emociones en el espacio público. La expresión de emociones negativas es penalizada, criminalizada. Y cuando salen las compañeras a hacer su desmadre, lo que preocupa a las redes es el desmadre, la cantidad de emociones negativas. ¿De dónde creen ustedes que salen esas emociones? Ellas se las inventan. O sea, las compañeras viven en un mundo idílico y ellas se inventan el enojo. Si a mí me preguntan, a mí lo que me preocupa no es el enojo. El enojo es una manifestación natural de lo que están viviendo las mujeres. A mí lo que me preocupa es que el enojo no implique organización, estudio, conciencia. Me preocupa que todo quede en el enojo y volvamos otra vez al mismo sistema, ¿no? Si el enojo no me lleva a tomar conciencia política, a organizarme, a estudiar y a votar, entonces el enojo es la manifestación espontánea de una neurosis que no va a tener solución, porque además de enojarme necesito proponer, y proponer la emancipación implica organizarme, estudiar, leer, muchas cosas que van más allá del enojo. Entonces, voy a cerrar mi tema de hoy. Algunos aspectos necesariamente se van a repetir con esta idea fundamental. Todo esto que hemos explicado hoy conlleva a una paradoja. Y escríbanlo así: la infelicidad de buscar la felicidad. La infelicidad de buscar la felicidad. Gente que está obsesionada con la felicidad y entre más se obsesionan, menos la sienten, menos la viven, menos la encuentran. Estudios de psicología prueban que quienes más valoran y persiguen la felicidad tienen menores niveles de bienestar. Porque como ustedes han, me imagino que visto a través del tema de hoy, la felicidad que te vende el capitalismo es una felicidad utópica, inalcanzable, porque pasa por el individualismo. Y cuando usted se vuelve individual, la felicidad se vuelve menos accesible. Porque la felicidad es fíjense cómo lo voy a decir, la felicidad humana siempre va a ser resultado del encuentro con el otro. La felicidad humana siempre es resultado del asombro por el otro. La felicidad humana siempre es resultado de la responsabilidad por el otro. Y toda la que es madre aquí sabe que está en su trabajo, obstinada y hasta la madre, y se acuerda de la última travesura del niño y se empieza a sonreír. Y se acuerda de tu hijo y te sonríes. ¿Por qué? Porque a ti lo que te da felicidad es la felicidad de esa criatura. El bienestar de esa criatura a ti te hace sentir dichosa, dichoso. Entonces te das cuenta que la felicidad no es una conquista individual. La felicidad más honda es resultado del encuentro con el otro, del face to face, del cara a cara, de la responsabilidad con el otro, de asumir al otro como mi destino. Todo esto que yo he explicado hoy, que toda esta mercantilización de la felicidad, entra en esta paradoja, la infelicidad de buscar la felicidad, porque la mercantilización de la felicidad en el capitalismo lo que intenta decirte es
que tú eres feliz por ti mismo. O sea, que aislarte del otro te puede dar felicidad. Imagínate que te dicen que la primera persona que tienes que querer es a ti. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Es loco, porque la primera persona que tú quieres en el mundo no es a ti. La primera persona que un niño ama en el mundo tampoco es a la madre que lo parió, para que no se estén aquí las mamás pensando cosas, ni al papá que lo hizo. La primera persona que un niño ama es al hermano. Cuando usted ve a un hijo suyo que se quita algo para dárselo al hermano, ya empezó a amarlo. Porque los hermanos compiten y compiten, compiten. En el momento en que un hermano deja algo para el otro, eso es un acto. Es el primer acto de amor. Que no ocurre con la mamá porque el niño siempre le está pidiendo, le está pidiendo, le está pidiendo hasta que ya se vuelve independiente, ¿no? Mientras él me necesita económicamente, él está pidiéndome. Él viene a mí como una necesidad también de afecto, de seguridad. Eso es importante para él. Él crece y se fortalece en esa seguridad, en esa dependencia positiva y necesaria. El niño crece fuerte, seguro, confiado. Se da un golpe y lo primero que dice es papá. Pero por la primera persona que un ser humano renuncia a algo, es por un hermano. También por una mascota. Ay, profe, entonces ama más a la mascota que a mí. Sí. Aprende a amar donando su tiempo y su energía por otro ser. ¿Sí? No significa que no llores si te pasa algo, pero la relación que tiene conmigo es de dependencia. Igual que la mascota. Mis mascotas a mí me aman, no, no me aman. Yo les doy agua y les doy comida. Punto, se acabó. No existe el amor en el reino animal. Vaya, para desmitificar esas tontas. El amor es una construcción humana. Los animales actúan por instinto. Algunas conductas son complejas, muy complejas, pero no implican un acto de amor. Porque el amor, tal como lo definimos los oprimidos, no los opresores, los oprimidos, es ese que está definido en el camarada Jesús, que está definido en Tupac Amaru, Tupac Ataris, Juárez, Sucre, Morelos. O sea, ese acto humano de sacrificarme para que el otro sea feliz, sea digno y sea libre, es el mayor acto de amor humano, porque amar en el humano es ir al encuentro del otro, recuperar al otro, como dice Enrique Dussel, desde su vulnerabilidad. Cuando un ser humano asiste a otro vulnerable, está expresando un acto de amor. Cuando un ser humano le vale la vulnerabilidad de otro, está expresando el egoísmo, el individualismo, una educación profundamente capitalista, donde el otro es sospecha, competencia. Por eso uno de los retos más grandes de la educación nuestra es recuperar al otro desde su diversidad, recuperar al otro desde su falibilidad, ir hacia el otro a ayudarlo. Eso me hace más humano. Ahí está la base fundamental de lo que en este diplomado llamaríamos autoestima. Autoestima, o sea, estimarme es el reflejo en el espejo de estimarte. Yo no puedo separar el estimarme del estimarte. Si yo separo el estimarme del estimarte, caigo en un individualismo que después implica una crisis psicológica de autenticidad, de autorrealización, me siento solo. Me siento solo. Tengo que regresar al otro. Cuando yo estimo al otro, eso el espejo me lo regresa como una autoestimación. Entonces, no accedo a la autoestima con un cursito, con un ejercicio de yoga, con unos cuencos dándole unos golpes para que yo me encuentre conmigo mismo.
y al final yo logre amarme a mí mismo y quererme a mí mismo. No, esos son misticismos del capitalismo para decirle al ser humano que tú eres responsable de tu miseria psicológica. No, la miseria psicológica del hombre tiene un origen histórico y social. El hombre no es miserable. El miserable es el sistema, que lo educa como un ser miserable, incapaz de encontrarse con el otro en un acto de solidaridad, de recuperación del otro, como lo dice Lévinas o como lo dice nuestro querido amigo maestro Enrique Dussel. Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartirle hoy. Yo sé que es un tema que cada vez se pone más peludo, pero es un tema que me parece interesante. Ya le anuncio que para el sábado próximo vamos allá a entrar en temas ya de cómo le vamos a hacer a toda esta cosa y vamos a entrar con el tema autoestima y resistencia hacia una ética del cuidado colectivo. O sea, ya en el encuentro próximo vamos a empezar a hablar del cuidado de sí como práctica política, autoestima y vinculación a la comunidad, autoestima y justicia social, ¿sí? Porque sí me tengo que cuidar, pero me tengo que cuidar como un acto político, no como un acto de individualismo, egocéntrico, irresponsable con el otro. Les mando un abrazo a todos los que nos escuchan en las redes, a todos los que nos siguen. Llevamos como 2 sábados que no subimos video porque tengo un rollo aquí con el sistema informático esto que la computadora sabe más que yo, por supuesto. A ver si entre hoy y mañana logro resolverlo y subir los 3 videos que les debo a todas y a todos. Un abrazo, dejamos de grabar y a la discusión. Gracias, excelente noche a todos. Miguel, ¿puedes cerrar la grabación? ¿Detener la grabación? Sí, es lo que estoy diciendo, pues. Ah, perfecto. Que sigue grabando, A ver, yo detengo la grabación. por favor.